Pablo Abdala, que lo decíamos recién, es uno de los legisladores convocantes. ¿Qué tal, Abdala? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. ¿Cuál es el motivo de las distintas convocatorias que va a promover usted en la comisión permanente? Bueno, en verdad las convocatorias serán propuestas por parte de los partidos de la oposición y a partir de iniciativas de los distintos legisladores que los componen. Bueno, de acuerdo a lo que ha trascendido, hay inquietudes formuladas por el diputado Iván Posada, por el diputado Pepe Pasquet, por los legisladores del Partido Nacional, el senador Lacalle, el diputado Casas y quien habla. El tiempo político de la comisión permanente es un tiempo, yo diría, muy provechoso, muy fermental. Es el órgano parlamentario que durante el receso, como ustedes saben bien, desarrolla una actividad importante y por lo tanto es un ámbito que se presenta muy apropiado como para plantear temas, discutir temas, convocar ministros, ejercer la función del contralor y por esa vía, por lo tanto, generar instancias de debate y de análisis sobre temas importantes de la vida del país. En función de eso, parece que se va bosquejando una agenda que involucra a distintas carteras y a distintos ministros de Estado y veremos en todo caso a partir de mañana, que la comisión se reúne a partir de la hora 10, esa agenda cómo se va a ir delineando y cómo se va a ir desarrollando. Y aspiramos, por supuesto, a coordinar todo esto con el oficialismo, como corresponde, obviamente. Son planteos que se irán formulando a partir del día de mañana y que esperemos puedan generar un consenso importante porque tienen el afán, repito, de darle transparencia a los distintos temas que componen la competencia del Poder Ejecutivo. Uno de los llamados vendría a ser al ministro de Industria por este ajuste que se viene nuevamente en el precio de las naftas, ¿verdad? En ese caso en particular no tenemos definido aún si vamos a convocar al ministro. Sí le puedo adelantar que mañana, y eso lo voy a hacer yo personalmente, realizaremos un planteo en la comisión permanente con relación al aumento de las tarifas públicas y en particular al ajuste de los combustibles, que como se anuncia es inminente, la decisión la estaría tomando el Poder Ejecutivo esta misma semana y nosotros entendemos, lo vamos a demostrar mañana con números, que este es un ajuste evitable que debería evitarse, que ANCAP y el gobierno tienen margen para absorber el ajuste del IMESI, que somos conscientes se realiza el 1 de enero de acuerdo a la ley en función de la evolución de la inflación, pero es notorio que en estos momentos el petróleo está muy por debajo del precio de referencia de ANCAP, o sea que ANCAP está generando allí un colchón, por decirlo vulgarmente, un margen entre sus costos internos y el costo internacional que le permiten recaudar adicionalmente a los efectos de poder superar cualquier instancia de déficit, y esta situación yo diría se arrastra desde el mes de septiembre cuando se decretó el último aumento de los combustibles que claramente estuvo inspirado en razones fundamentalmente fiscales. No había allí en ese momento razones que proviniesen de los factores típicos en cuanto a la cotización de los combustibles, ni el precio del petróleo ni el precio del dólar. No necesariamente esto va a derivar en que convoquemos al ministro de Industria, sí vamos a plantear el tema. Probablemente nosotros estemos planteando un llamado a sala al ministro del Interior por un tema obviamente totalmente diferente que tiene que ver con el sistema de compras del ministerio y con algunas licitaciones en particular que aspiramos a darles claridad porque no la han tenido y queremos que el ministerio conteste lo que hasta ahora no ha contestado a través de los pedidos de informes que le fueron formulados. Se trata de compras de chaleco antibalas y de proyectiles. Básicamente, con el Ministerio del Interior yo le diría hay un problema de carácter general que tiene que ver con el manejo de la información en cuanto a las adquisiciones de insumos y a las adquisiciones de mercaderías en general. El Ministerio, a nuestro juicio, hizo un uso inadecuado de la Ley de Acceso a la Información, declaró en su momento la reserva de toda la información vinculada con las adquisiciones del Ministerio, y eso, desde nuestro punto de vista, va mucho más allá de las facultades que la ley le otorga en cuanto a la declaración de la reserva. Creemos nosotros que por esa vía claramente hubo un manejo inadecuado nada menos que de la transparencia pública y nada menos que en materia de adquisición de insumos y de compra de elementos inherentes a la tarea del Ministerio del Interior. Y en particular también nos preocupan dos licitaciones, una vinculada con la compra de chalecos antibalas y otra con la compra de distintos elementos que hacen al armamento, proyectiles, fulminantes, municiones, licitaciones que no están claras, que arrojan desde nuestro punto de vista diferencias de precio muy importantes por la información que nosotros tenemos. Nosotros le preguntamos todo esto al Ministerio del Interior en su debido momento a través de sendos pedidos de informes que nunca fueron contestados
y respecto a los cuales están vencidos todos los plazos, por otra parte. Por eso mismo nos parece que todo eso configura una serie de elementos que justifican que estemos generando esta instancia, que es, repito, a los efectos de recabar información y de darle transparencia a las cosas, que para eso se supone, entre otras cosas, está el Parlamento Nacional. Sí, el ministro más de una vez ha dicho que hay alguna información que se tilda de reservada porque tiene carácter estratégico, ¿verdad?, en la lucha contra la delincuencia. Por supuesto, y eso nosotros lo comprendemos, pero precisamente lo que la Ley de Acceso a la Información establece es que cuando medien razones que hacen a la seguridad pública o a la defensa nacional o a cuestiones estratégicas, bueno, en esos casos el Estado puede declarar la reserva de determinada información, pero lo dice la ley en sentido estricto, es decir, la reserva debe ser establecida de acuerdo a la interpretación estricta, es decir, un determinado dato o una determinada información. Lo que no puede hacer el Ministerio es lo que hizo, es decir, declarar con carácter general e irrestricto la reserva de toda la información, por ejemplo, vinculada a las adquisiciones del Ministerio. Entonces, teóricamente con eso el Ministerio se reserva la posibilidad de decir a quién le da y a quién no, a qué periodista o a qué ciudadano accede a proporcionarle determinado dato según su leer, saber y entender en cada circunstancia. Me parece que eso es muy peligroso y conduce de hecho a una situación, por lo menos de muy poca claridad, a la hora de, repito, administrar asuntos que no hacen a la estrategia en materia de seguridad pública. Es decir, sí, por supuesto, cuestiones estratégicas deben ser reservadas, pero ¿por qué se compra a determinado proveedor y en qué condiciones? Me parece que eso debe estar por lo menos bajo el alcance del control parlamentario y del control ciudadano, ¿por qué no? Bien, Abdala, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Con mucho gusto, gracias a ustedes y a las órdenes. Que pase buen día. Era el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional.